Bueno, los invitamos a seguir con la entrevista que le hacen a la psicoanalista Silvia Oms, donde la idea es, más allá de lo que quién lo dice, qué dice, desde qué epistemología, los conceptos que se manejan, las diferencias con otros psicoanálisis. Sí, en este video vamos a poner de manifiesto cuál es la perspectiva que se tiene sobre lo real, entendido desde la teoría lacaniana, y vamos a estar discutiendo la cuestión de energías, de una identidad biológica o una supuesta identidad biológica. Y bueno, seguimos con el video. Lo que estaba sucediendo en España, donde aparecían talleres en donde a los niños varones los obligaban a sentarse como si fuesen niñas, en fin, ese tipo de preocupación, digamos, en relación a el tema de, entre comillas, la educación sexual, ¿no? Y entonces empecé a indagar mucho más el tema de la identidad de género en la infancia. Bueno, la identidad de género en la infancia es, creo que tiene que ver con algo que plantea Baudrillard, que a veces son autores que se van olvidando por el apetito por las novedades, y donde él plantea un tipo de simulacro, lo plantea a nivel social, que se antepone a los hechos, ¿no? Es decir, que no es un simulacro que podríamos decir copia un hecho, sino que se antepone, que se antepone a lo que puede pasar, ¿no? Y esto se aplica a la identidad de género en la infancia, aunque hay infancia trans, yo no estoy negando eso, sino lo tomo como algo de moda, podríamos decir, como algo que se expande, ¿no? Como algo vinculado con la cultura, y con un predominio muy grande de lo materno. En general son casos que tienen que ver con la díada madre-hijo, y donde, digamos, esa identidad se antepone a lo que va a suceder, a lo que puede suceder después. Entonces me parece muy importante tomar no solo lo que Freud plantea y Lacan acerca de la sexualidad en la infancia, sino la metamorfosis de la pubertad, ¿no? Donde no todo está determinado en la infancia. Hay algo muy novedoso en la pubertad, adolescencia, que por supuesto tiene que ver con la infancia, pero no solo, ¿no? Porque ahí viene algo que podríamos decir que es contingente, que no está solo determinado, y es la irrupción hormonal, que también es un real. Acá lo que tengo anotado en principio es para empezar a ver la posición que se está tomando en lo que se está diciendo, que es, por ejemplo, esta cuestión de niños que son obligados a sentarse como niños, niñas, tal cosa, como si eso ya no fuese, no estuviese atravesado por el discurso, ¿no? Como si ya el niño o la niña no serían atravesados por el discurso. Y ella ya lo está omitiendo como son cosas naturales y después lo están obligando, como si hubiese, ¿no? Eso en principio. Sí, yo ahí también puntuaría que hay una equivalencia entre lo que es identidad con identificación. Se están tomando como exactamente lo mismo. Y por otro lado, lo que se deja claro es que la genitalidad estaría actuando como un rector axiomático, a partir del cual hay una desviación, y esa desviación estaría dada por una moda impuesta. Sí, sí. Como si lo otro no fuese una moda impuesta también, el lugar de niño y el lugar de... Claro, el lugar de niño y niña, no, esos son lugares... en primer lugar, son lugares discursivos. Claro, claro. Claro, entonces se antepone, y ella dice se antepone algo al hecho, porque va a pasar algo, hay que esperar algo, que es esta irrupción del hormonal, donde ella dice es un real. Sí, O sí, sea, sí. que empieza a ubicar lo real en lugar del hormonal, el cuerpo como lo real, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay que esperar es eso. Eso en principio.
Y ahí estaría la pregunta, ¿y por qué lo hormonal no sería también, no estaría tomado por lo discursivo? Lo que ella espera como la adolescente, por ejemplo. Porque no Porque sería... lo hormonal vendría a ser un hecho indiscutible. Que yo entiendo que lo que está diciendo con la metamorfosis es yendo directamente a 3 ensayos de Freud, que es un libro un escrito de 1905, digamos, a dónde nos estamos remontando. Y entonces, a partir de este hecho que ella hace esta cuestión del cuerpo como lo real o las hormonas como lo real, todo lo previo a ese acontecimiento sería un simulacro. Un simulacro, algo antepuesto a un hecho objetivo que va a tener eficacia en poder determinar cuál es la identidad verdadera. Sí. Entonces, la válida. Claro. Entonces lo que podemos empezar a ubicar es que epistemológicamente, de la epistemología lo que empieza a ubicar es lo real como lo biológico. Ahí está lo real en este discurso, ¿no? Entonces, bueno, esto real viene a irrumpir. Y eso es lo que se espera, hay que esperar, porque si no anteriormente es anticiparse a un hecho, ¿no? Acá la pregunta es justamente la niñez, la adolescencia, ¿por qué no son significantes también? ¿Por qué no se los pueden pensar como significantes? Hechos de discurso, no realidades objetivas. Y no se los puede pensar como discursos porque la identidad está puesta en la biología, en la genitalidad. Claro. Y acá, es la premisa biologicista que va a determinar un destino. El ser. ¿Quién destino, sos? ¿Para qué estás hecho? Sí. Y entonces lo que es llamativo es que esta genitalidad va a determinar una identidad que si algo pasa antes de eso, va a ser prematuro. Ahora bien, esta identidad que en algunos casos aparece como prematura, no es prematura si está acorde a lo genital. A los genitales. Entonces decimos, bueno, a los niños se le obligan a sentarse como niñas. Qué feo. Entonces, ese niño, si tiene genitales masculinos, sí va a tener una identidad que no es prematura. Claro. Porque está acorde. Porque está acorde porque, bueno, el fundamento acá empieza a ser el gira alrededor de los genitales. Sí. ¿No? Después confundir identidad con identificación o mezclar un poco ahí. Nosotros en el psicoanálisis sabemos que la identidad es algo que justamente no se va a poder lograr, ¿no? Que hay identificaciones. Pero la hay en tanto niño, la hay en tanto niña, la hay en tanto otras cuestiones, ¿no? Son significantes. O sea que no hay una identidad, no se va a poder lograr, pero parece ser que en la búsqueda de una... lo que sería acá la cuestión de género, la lucha de diversidad de género, entonces se la anula porque no va a haber identidad, pero no hay identidad ninguna. El psicoanálisis propone eso, ¿no? No hay ninguna identidad posible como total. Pero a su vez, lo incongruente es decir que la hay en relación al objeto, el órgano, biológico. Sí, y es también una pregunta de decir que si lo prematuro es un simulacro, una especie de teatro que al sí haber infancias trans, al reconocer que sí hay infancias trans, este simulacro, este teatro, puede o no funcionar dependiendo de qué. Dependiendo de quién es el director de la obra, diría yo. ¿Quién sanciona quién es niño o niña antes o después? Acá parece ser que es la biología, la hormona, ¿no? Es real. Sí, ¿no? yo diría que quien sanciona quién es niño o niña son lugares de enunciación. Sí, que nosotros intentamos buscar como epistemológicos. ¿No? Antes estábamos hablando del fantasma del analista. ¿Por qué el fantasma del analista no está articulado a esto? ¿No? A esta epistemología. Porque claro, ¿cómo va a escuchar? Si tiene el núcleo de lo real como lo biológico y lo hormonal, y no está pensando en lo hormonal como efecto del significante y del discurso. No, es todo lo contrario, digamos. Ese lugar de enunciación va a ir a construir lo patológico respecto de lo normal. Sí. Y eso ya es un montón. Bueno, acá podemos traer la discusión de la posición o del modelo de donde vamos a escuchar, dependiendo de qué tipo de psicoanálisis vamos a pensar.
Y acá estaba bueno empezar a introducir las diferencias epistemológicas entre Freud y Lacan. Si te parece, no sé, podemos hablar un poco de eso. Por ejemplo, en Freud nosotros sabemos que hay una energía que puja, que mueve, se pone a mover una maquinaria, que es la maquinaria psíquica. Sí. Y la maquinaria psíquica lo que busca es un equilibrio, pero lo que empuja es una energía. La pulsión es un representante de las huellas némicas. Todo eso se puede rastrear cuando Freud construye el esquema del aparato psíquico, el esquema del peine, que vendría todo lo que causa displacer, viene a querer descargarse, buscar esta especie de homeostasis. Claro, por eso es la búsqueda del equilibrio en el aparato psíquico empujado por una energía. Entonces lo que tenemos como motor es la energía. Acá la discusión es la energía, lo que mueve el motor. Entonces tenemos energía y el aparato psíquico tratando de buscar un equilibrio entre el principio del placer, el principio de realidad y el yo mediando ahí. Y en Lacan, a diferencia de Freud, que es algo que podemos encontrar, por ejemplo, en el Seminario 2, cuando habla de la represa hidroeléctrica, lo que Lacan va a decir no es la energía, no es el agua, no es el río, esa sustancia natural, lo que mueve la maquinaria, sino que es el cálculo, una constante numérica. Es el significante, ¿no? Que nosotros ahora podemos pensar un poco entre significante y letra. El cálculo lo que va a posibilitar que el río se mueva y que la maquinaria se mueva, ¿no? Entonces hay una diferencia en el motor. El motor ya no es la sustancia natural, sino natural en tanto naturaleza, que es esa energía, sino que es el cálculo, la medición, el significante que pone a mover algo. Y como significante dentro de una estructura, sabemos que la estructura porta una falta. Entonces la estructura es lo real, dice Lacan. Y en ese real hay una falta y esa falta es lo que se pone a mover, ¿no? Entonces no es una cuestión de energía, sino es una cuestión de significantes. Bueno, eso para pensar... Esto es central en la obra de Lacan, digamos, porque acá parece que las cuestiones se enunciarían a partir de una noción de realidad, que sería una realidad objetiva, respecto de la cual se puede presentar una patología por no adecuarse a la realidad, a lo que sería la realidad. Y en Lacan ya aparece la realidad como una construcción entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. Los tres anudaditos, no se pueden pensar distintos. Entonces, bueno, tenemos este ejemplo de la... Que eso es lo que vos querés decir con la cuestión de que es la estructura la que va a hacer funcionar la represa hidroeléctrica, no es el agua empujando. Es una constante numérica, dice Lacan, ¿sí? Significante. ¿Sí? Y esto lo podemos apoyar también, bueno, en el Seminario 16, cuando Lacan quiere pasar de la economía, de la energía a la energía en tanto la economía energética a la economía política, ¿no? En el Seminario 16, el plus de gozar y la plusvalía también da cuenta de eso y hace una crítica de la termodinámica, que es el modelo que toma Freud para pensar esta energía que empuja una maquinaria. Y Freud va a hablar de una economía política, ¿no? Y va a ubicar el tema del discurso, la estructura del discurso como la producción de los objetos. Claro, sí, no, Lacan. Freud es el del modelo termodinámico. Y Lacan está apoyado en Richard Feynman, un físico, 1918 hasta 1988, premio Nobel en 1965, donde justamente lo que viene a plantear es eso, que la energía es, ¿no? La medición, hay una constante numérica que produce la energía. El significante está. Primero, hay una estructura significante. Lacan, en el Seminario 13, en la clase 2, también va a plantear esto con lo que él dice la causa material. Tomando a Aristóteles, esto lo completa en el Seminario 20 en las últimas clases, con la causa material, toma las 4 causas de Aristóteles y él se pregunta por cuál es la causa material en lo que sería el psicoanálisis. Entonces, no es la energía la causa material, no es una sustancia biológica, no es la sustancia natural, no es el río, ¿sí? Que empuja la maquinaria, sino que él dice... No hay esa realidad... Claro, ¿sí? Prediscursiva. Entonces él dice la sustancia del psicoanálisis, bueno, él le llama sustancia gozante, ¿no? Es el significante. La materialidad, la causa material en el psicoanálisis es la del significante. Materialidad, la materialidad, claro, la materialidad. La materialidad del significante. Entonces, bueno, ahí funda la sustancia gozante, porque no la alcanza ni con la sustancia extensa de Descartes, que sería el cuerpo y la naturaleza, ni con la sustancia cogita, la res cogita, en el pensamiento, sino que están apoyadas en una estructura significante y una estructura en falta, y lo que mueve es
es la falta, ¿no? Ujú. Lo real. Ujú. Genial todo este tema, igual creo que hasta podemos hacer un video aparte bien Ujú. para enfocarnos en eso, porque me parece que ahí hay tela para cortar bastante. Ujú. Yo diría como, no sé, lo último que al menos que yo tengo para decir es que veo muchos videos que colocan al psicoanálisis como síntoma del feminismo. Ujú. Y a partir de poder hacer estas lecturas de estos videos, ¿no? Ujú. De leerlos como textos Ujú. en base a una cierta epistemología Ujú. que sostiene Ujú. esa práctica, podría animarme a poner la cuestión al revés, y es que lo diverso del género, la diversidad de género, al psicoanálisis que se plantea con una premisa biologicista y con un destino inexorable, yo creo que la diversidad de género le hace síntoma a ese psicoanálisis. No a todo el psicoanálisis, pero a ese psicoanálisis sí. Ujú. Sí, sí. O sea, estás ubicando al revés. Cuando ella dice que el psicoanálisis le hace síntoma a la diversidad de género o a la discusión de género, es al revés. Le está haciendo síntoma al propio psicoanálisis, que está apoyado en un real biológico y energético, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, es mucho más interesante. Sí, también hay un video en el que el psicoanalista Chamorro cuenta cómo comenzó su análisis personal, y ya llegando al fin del video pone en discusión esta cuestión del feminismo y coloca al psicoanálisis como haciéndole síntoma al feminismo. Yo me animo a decir que la cuestión es al revés, pero bueno, Sí, sí, estás apoyado. abro las puertas a que se discuta. Sí, sí, bueno, pero si estás apoyado en lo real biológico y la energía como el motor de lo que movería la cuestión, sí, claramente si estás apoyado ahí, todas estas discusiones de género y el feminismo le hacen síntomas. Son rupturantes. No podrían ser, porque no corresponden al objeto, al destino, a la anatomía como destino. Sí.